Solo quienes desafían la oscuridad descubren lo que otros jamás verán. Con M de Misterios. Hoy por hoy, Zamora. Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. Esta sección de este verano le hemos puesto el nombre de Con M de Misterios. Se la están repartiendo 3 personas que tienen en común que son fundadoras de la recién creada Asociación Zamorana de Estudios del Misterio, a la que hemos querido que los oyentes se acerquen en julio y en agosto para conocer por qué derroteros van las investigaciones, cuáles son los temas que les interesan y cuáles son aquellos que podemos compartir. Esta sección se la reparten Nando Domínguez, Marina Requejo y el tercer integrante de Con M de Misterio de la Asociación Zamorana de estos estudios es nuestro invitado esta mañana. Hugo Girao, buenos días. Muy buenos días. El misterio de Empel nos lo contó la semana pasada Marina Requejo. Con Nando Domínguez hablamos de su tema favorito, el de los ovnis, la ufología, los estudios en Zamora, las apariciones, bueno, todo eso que vosotros sabéis. Tú nos quieres hablar de la mediumnidad, Hugo. Sí. Bueno, como buenos días a todos. Gracias una vez más por invitarnos. Es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Y bueno, pues la mediumnidad es una de mis pasiones. Dado que yo soy espírita o espiritista, pues es una de las una de los temas que toca el espiritismo, que no es patrimonio del espiritismo, pero que es muy interesante, pues, aunque no vamos a llegar ahí, pero vamos a hablar de la mediumnidad a través de la historia. Creo que me va a dar un poquito de, no sé si miedo, respeto. No te va a dar nada, no te va a dar nada. Todo lo que tiene que ver con el más allá y lo paranormal, a mí me da miedo, por no decir otra palabra. Pero lo bueno del espiritismo impropia. es que es una fe razonada y entonces se intenta dar una explicación a todos esos fenómenos que se llaman misteriosos o que no tienen explicación. ¿De dónde viene esta afición tuya, Hugo? Bueno, pues yo siempre me he hecho muchas preguntas y había, pues, en lo que estaba instituido, en lo que yo he crecido, que he crecido en el catolicismo más ortodoxo, pues no me daba esas respuestas. Entonces yo he intentado buscar en otras... por otras vías y he encontrado en el espiritismo pues el sitio donde yo me encuentro a gusto. No digo que aquello o lo otro esté mal, sino que yo me encuentro a gusto aquí, es donde yo creo que debo de estar. Porque esto no lo asume el catolicismo, claro. No, hay cosas, bueno, hasta el siglo IV la reencarnación la admitía, pero bueno, después ya sabes que la política, etcétera, pues ha hecho que se cambiaran ciertas cosas y al final, pues, no, el espiritismo no lo asume tal y como doctrina. Sí que es verdad que asume ciertas cosas que compartimos en el espiritismo, pero de forma distinta. Bueno, pues entonces vamos a adentrarnos esta mañana en esta, no sé si llamarla ciencia, Hugo, no sé si llamarla práctica. ¿Cómo la definirías tú? ¿La mediumnidad? Sí. Bueno, la mediumnidad es algo que está, bueno, ya entramos ya. Es la capacidad de interactuar como puente mediador entre el mundo material y el mundo de los espíritus, ¿no? A ver, sí que es verdad que hay un componente de fe, ¿vale? Pero sí que cada vez más hay la ciencia, a través de San Segarra, Gaona, hay grandes médicos que en este momento están hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, pues casi estamos ahí en el lado científico, ¿no? Ya nos está dando la razón a todos aquellos que hablamos de una vida después de la vida. Entonces, la mediumnidad, como decía, es una facultad inherente al ser humano, ya que la interacción entre el mundo espiritual y el mundo material es continua, ¿no? Pues de vez en cuando pues recibimos estos recados, entre estos chisquidos en la mente que decimos, oye, y en lugar de ir por allí, ¿por qué no voy por allá? Y a veces ocurren encuentros, etcétera, que no estaban previstos, ¿no? Esto es una especie de presentimiento, Hugo. A ver, es una facultad que todos tenemos, o sea, todos somos médiums, pero no todos somos intermediarios, ¿vale? Porque todos, o sea, en el espiritismo, en la doctrina, nos enseña que nosotros tenemos pues un ángel de la guarda, que tenemos un espíritu guía, y muchas veces pues él intercambia ideas con nosotros. Entonces, todos somos médiums, pero no todos somos intermediarios. Intermediarios en el sentido de
pues ver, hacer psicofonías, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, ¿qué hace falta para ser intermediario? Bueno, tener una buena antena, por así decirlo. Tener una buena antena. De la misma manera que la radio, que vosotros aquí necesitéis unas antenas más potentes, el medium pues necesita venir preparado, viene preparado fisiológicamente en ese sentido para poder percibir. Por ejemplo, hay gente que ve, hay gente que escucha, eso pues lo voy pues tenemos, por ejemplo, los tipos de mediumnidad, ¿no? Que se pueden dividir: manifestaciones físicas, manifestaciones inteligentes y otros tipos de mediumnidad. Las manifestaciones físicas son aquellas que se hacen acompañar de ruidos, del movimiento y traslación de los cuerpos sólidos, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, los tiptólogos, que son los que hacían que los objetos, como las mesas, se movieran o que hubiesen ruidos, que se golpearan, ¿no? Para deletrear mensajes. Los neumatógrafos, que eran personas que permitían la escritura directa de los espíritus sin usar un lápiz o la intervención humana directa. Y teníamos también el medium de materializaciones, que son personas que permiten que entidades incorpóreas se hagan visibles y tangibles o para manifestar objetos físicos. Se llaman las materializaciones ectoplásmicas. Y el término ectoplasma fue acuñado por el médico francés y premio Nobel Charles Richet en 1894, que describe pues una sustancia física maleable, luminosa o viscosa, por así decirlo, que emanaba del cuerpo de los médiums a través de sus orificios, ¿vale? Orejas, boca, fosas nasales, etcétera, y otro también por el ombligo, etc., etc. Y esto es lo que acreditaba que esas personas tenían esta facultad. Exactamente, vale. Después tenemos las manifestaciones se van dando. Yo ya he dicho que no es patrimonio del espiritismo, pero claro, en el siglo en finales del, o sea, siglo XVIII-XIX hay un emerger de varias de mensajes, ¿no? Entonces empezamos por las manifestaciones físicas para llamar la atención, y esto evoluciona a las manifestaciones intelectuales, que dado que los primeros contactos, démonos cuenta que eran a través de ruidos, pues los mensajes eran muy largos, ¿no? O sea, se tardaba mucho tiempo en conseguir un mensaje. Entonces, a través de los médiums auditivos, que son aquellos que escuchan las entidades espirituales, los medios videntes, que son capaces de ver las entidades espirituales, los hablantes o de psicofonía, que entran en un estado de trance y hablan transmitiendo el mensaje del espíritu, los escribientes o de psicografía, que escribían los mensajes dictados por los espíritus, ya sea de forma mecánica, semimecánica o intuitiva, los mensajes pues, se han empezado a hacer transmisiones de mensajes más complicados y con un calado más profundo, dado que las manifestaciones eran mucho más, ¿cómo de decir?, más intuitivas, ¿no? O sea, eran manifestaciones inteligentes en el que el medium tenía una implicación y el medium escribiente pues escribía pues a la velocidad que escribía la persona que se transmitía con él. El medium de psicofonía pues transmitía a través de su voz con idiomas que no hablaba, etc. Bueno, pues hay una cantidad de situaciones. Y después tenemos otros tipos de mediumnidad, que por ejemplo tenemos los mediums curadores, que tienen la capacidad de aliviar las dolencias imponiendo las manos, los dibujantes o pintores, que producen obras de arte bajo la inspiración del mundo espiritual. Algunos de ellos no saben pintar, ¿vale? La mayoría de ellos. Y tenemos los mediums políglotas, que son capaces de hablar o escribir en idiomas que jamás han aprendido. De estos lo que más hemos visto por aquí son los curanderos, ¿no? Sería un tipo de mediumnidad, sí, imposición de manos. Vamos a ver, yo lo llamaría que es un tipo de mediumnidad. Los curanderos, no sabiendo, algunos de ellos que no tienen conocimientos, no tienen estudios, y tener esa intuición. A ver, es verdad que la humanidad, desde que es humanidad, no el hombre, desde que es hombre, siempre ha tenido el instinto de que hay algo más grande que él, ¿no? En la edad los primeros hombres enterraban a sus muertos con la cabeza, o sea, con la cabeza fuera de la tierra, hacia el sol, hacia donde nacía el sol, ¿no? Porque pensaban que, pues, quiero decir, tenían ese instinto, el rayo, el trueno, para ellos sentían que había algo más allá
de la carne, ¿no? Entonces había una serie de rituales y se hacían, pues, se hacían una cantidad de rituales en ese sentido, con ese instinto, ¿no? Pero claro, después hemos ido creciendo en inteligencia, ¿no? Hemos ido creciendo en ese instinto ha pasado a la inteligencia y entonces pues la mediumnidad pues se da en varias culturas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, los magos y los sacerdotes, ¿no? En la Grecia y en la Roma clásica, pues las pitonisas o las sacerdotisas, que se construyeron grandes templos como el de Apolo en Delfos para ofrecer respuestas sobre el futuro o la política. Los mayas, los chamanej, o sea, chamanes, por así decir, que se comunicaban con los dioses mediante visiones y sueños y diagnosticaban enfermedades utilizando plantas y hierbas. En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, el profetismo, que es la forma más conocida de mediumnidad del pueblo hebreo, pues Moisés, por ejemplo, con sus 10 mandamientos, el profeta Samuel, que transmitían advertencias y mandatos del mundo espiritual a los reyes. Los celtas, a través de los druidas, que eran líderes espirituales e intermediarios entre el mundo mortal e inmortal, creían en la inmortalidad del alma y realizaban rituales para honrar la memoria de los difuntos. En la religión tradicional china, por ejemplo, las prácticas del Tang Qi, los médiums taoístas, que permiten que dioses y ancestros posean temporalmente a una persona para dar consejos médicos o espirituales. En el chamanismo de América, Asia y Oceanía, en el hinduismo, por ejemplo, los siddhis, que surgen de forma natural al purificar la mente a través del yoga y la meditación y el respeto a los antepasados, ¿no? En el budismo, principalmente en el budismo tibetano, los aztecas, pues los Tzitzil y los Nahuali, que tenían pues capacidad de transformar espiritualmente o hacer magia, y en la Edad Media, que ahí ya llegamos a un punto en el que en este periodo era considerada como misticismo visionario, ¿no? Y las personas que escuchaban voces o veían entidades eran consideradas místicas o santas o brujos, dependiendo si los mensajes desafiaban la autoridad de la Iglesia o no. Si desafiaban la autoridad de la Iglesia, pues eran herejes o eran poseídas, ya que la Iglesia controlaba estrictamente el mundo espiritual. Entonces ahí... Qué interesante, o sea que curanderos, Hugo, pitonisas, chamanes, incluso Moisés, son representativos de algún tipo de mediumnidad, que al fin y al cabo es intermediación, ¿no? Exactamente, al final Moisés, ¿de quién recibió los 10 mandamientos? Pues recibió, él decía que fue a través de Dios. Pues a ver, al final, si está ahí esa intermediación, por eso digo que no todos somos todos médiums, pero no somos todos intermediarios. Moisés era un intermediario en este caso. Y hay otros grandes medios en la historia. La medium de Endor en el Antiguo Testamento, los apóstoles de Jesús, que eran mediums sanadores, Moisés con los 10 mandamientos, Sócrates, que afirmaba escuchar a su voz interior, a la que llamaba daimonion, de ahí la palabra demonio, por parte de la Iglesia, que fue adaptada, Juana de Arco, que era capaz de percibir voces y visiones, Santa Teresa de Ávila, no podemos olvidarnos de sus fenómenos de levitación y las revelaciones divinas. Y bueno, y ya entro en los médiums precursores del espiritismo, porque creo que es importante, porque el espiritismo ha dado a la mediumnidad un carácter moral y un carácter diferente a las otras culturas, ¿no? Entonces, no sé si me quieres hacer alguna pregunta mientras tanto. Te quería preguntar, vale. Lo que más quiero preguntarte ahora mismo es cómo fuiste tú consciente de que tenías esta facultad. Tú eres uno de ellos. No, yo no soy medium. Yo soy de esas personas que no necesita ver para creer, ¿vale? Ajá. Yo sí es verdad que he recibido algunos mensajes a través de sueños, ¿vale? He tenido algunos sueños premonitorios, pero eso todos somos capaces, todos podemos tenerlos en algún u otro momento de nuestra vida. No sé si he visto ayer recientemente un reel de esta actriz llamada Emilia Clarke, que creo que tuvo un rol importante en la serie Juego de Tronos y también en la más reciente Terminator, en la que ella pues habla de estar en un viaje en avión, no puede comunicarse con nadie. Estamos hablando de 1996, las comunicaciones no eran iguales, y ella, pues claro, su padre está enfermo, y ella pues tiene un viaje muy largo de avión. Ella me empieza a intentar pues relajarse para no entrar en ansiedad,
y pues acaba por dormirse. Y en ese preciso instante ella sueña con su padre y su padre le viene a decir que está todo bien. Cuando aterriza, en donde tiene que aterrizar, llama a su madre y su madre pues le dice que su padre había fallecido a X hora y ella pues se da cuenta que a la hora que ella más o menos se había dormido era precisamente la hora en que su padre había fallecido, había desencarnado. Entonces, pues a veces yo he tenido algunos sueños premonitorios, he visto situaciones futuras que han ocurrido, pero eso puede ocurrir a cualquiera, y estoy seguro que cualquiera de nosotros, lo que pasa es que como es un tema tabú, pues no nos gusta, o sea, no podemos hablarlo con todo el mundo porque se nos tilda de locos, se nos tilda de estáis de psiquiátrico, etc., etc. Bueno, entonces a lo largo de la historia de la mediumnidad llegamos al espiritismo, que no sé si podríamos decir que es la manifestación de ahora, es lo de ahora, es el momento actual. A ver, el espiritismo se confunde con si ahora preguntáramos a la audiencia qué es el espiritismo, la gente pues diría que es la Ouija. El cine es verdad que ha atribuido mucha importancia. Siempre que se hablaba de espiritismo había una Ouija por el medio, ¿no? La Ouija es parte del espiritismo, pero no es el todo. El espiritismo o doctrina espírita, pues es una doctrina que al final es bonito su nacimiento. Si quieres voy hablando, porque de lo que voy a hablar ahora son los médiums precursores del espiritismo, y es curiosísimo cómo se inicia el movimiento espírita hasta llegar a los días de hoy. Pero bueno, el espiritismo es una doctrina que habla pues de la comunicación con el más allá, de fundamentos morales a los que llegaremos, que yo creo que hoy no vamos a tener tiempo y ya hablaremos para un próximo programa. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XVII, surgen los cuáqueros, que es un movimiento que surge en Inglaterra, se atribuye a la fundación a George Fox, que nace en 1624, que era un zapatero desilusionado con la Iglesia oficial. Entonces, los cuáqueros trabajaban de manera activa por la paz con el fin de transformar la sociedad. Seguían la creencia de que en el alma del hombre había una luz interior de Dios que los iluminaba y les hablaba en su interior, y que Dios estaba dentro de cada uno y no había necesidad de sacerdotes. Esto ya es muy transgresor, ¿no?, para la época. Otra característica es que la presencia de Dios debe de dar lugar a que la persona trabaje por el bien de los demás, y que hombres y mujeres eran capaces igualmente de recibir y compartir visiones proféticas de Dios. O sea, ellos ya eran muy, muy igualitarios, ¿no? Fox señaló públicamente que él solo quería que todos temblaran ante Dios, entre comillas, de ahí el cuño de cuáqueros, que en inglés son los Quakers, que quiere decir tembladores. De ahí nacen los Quakers, ¿no? Vale. Emanuel Swedenborg, estamos hablando ya también de una persona docta, nació en Estocolmo en 1688, estudió teología y fue científico solo, mirad lo que voy a decir, solo está concentrado en toda una persona. Científico, inventor, anatomista, minero, astrónomo e ingeniero. Esto todo en una persona. A partir de sus 50 años, después de una revelación que tuvo durante la Pascua de 1744, tuvo una visión de Cristo en la que se le reveló que la misión de su vida era reinterpretar la Biblia para reformar el cristianismo. Comenzó a dedicar su tiempo y su trabajo a sus visiones y revelaciones en sueños que lo acompañaron durante el resto de su vida. Como ves, él tenía muchas revelaciones en este sentido. La M de misterio es una M mayúscula esta mañana, así que vaya recorrido por la historia de la mediumnidad hasta llegar al espiritismo con Hugo Girao y la Asociación Zamorana de Estudios del Misterio. Hasta la próxima y gracias, Hugo. Muchas gracias a vosotros. Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.